Bien, amigos, nosotros seguimos con Alba Cecilia en directo a esta hora de la mañana, casi el mediodía ya. Pues, amigos, el tema internacional ha sido noticia durante toda la mañana. Bueno, desde ayer, con esta reunión de Naciones Unidas, la reunión ordinaria de Naciones Unidas, la asamblea anual, que es tan importante, que reúne a todos los países del mundo. Y bueno, estábamos escuchando recientemente al presidente de Colombia, y allí pues queda claro la postura de Colombia frente al caso venezolano. Nosotros seguimos con Giovanna de Miquel, internacionalista, nuestra invitada en el día de hoy, pero lo importante decirle en este momento como noticia es que efectivamente queda confirmada la reunión del presidente Nicolás Maduro con Donald Trump a las 4 de la tarde en Nueva York, hoy, hora de los Estados Unidos, hora de Nueva York. Así que bueno, Giovanna, es una buena noticia, sin duda alguna. El presidente prácticamente llegará directo a la reunión con Trump. No sabemos en qué parte de Nueva York, pero es importante, ¿no? Está en la agenda para intervenir ante la Asamblea General. Ajá. Y está en la agenda su encuentro pues bilateral con Donald Trump. ¿Sabemos la hora de la intervención? No, en el transcurso de la tarde. Creo que es antes del encuentro con Trump. Okay. Sí, pero no tengo la hora precisa. No, pues. Perfecto. ¿Esto por qué es tan importante? Vamos a repetirlo, es sumamente importante porque el presidente Nicolás Maduro se ve en estos momentos sumamente debilitado. Recordemos que hoy también es la presentación de la demanda en contra de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Aquí hay un detalle importantísimo, Alba, que bien vale la pena aclararle a tu audiencia. Y es que la Corte Penal Internacional no enjuicia a estados. La Corte Penal Internacional no enjuicia a gobiernos. La Corte Penal Internacional enjuicia a personas. ¿Por qué? Porque ellos conocen sobre crímenes y los crímenes generan responsabilidad penal y la responsabilidad penal es individual, ¿ok? Entonces, cuando se está presentando ya la demanda en contra de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, se produce este encuentro entre Nicolás Maduro y el presidente Donald Trump. No porque Estados Unidos tenga que ver con el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, porque de hecho ni siquiera Estados Unidos reconoce las competencias de la Corte, pero sí porque definitivamente Estados Unidos pudiera de alguna manera doblegar, por decir de alguna forma, al gobierno venezolano, tratar de convencerlo de que no siga actuando de la manera como está actuando y que asuma sus responsabilidades frente a la población venezolana y frente a la comunidad internacional. Yo creo que es un momento realmente trascendental para el devenir político del gobierno del presidente Nicolás Maduro y para el devenir de toda la población venezolana a este encuentro. Son 5 países sudamericanos se han sumado a esto que ha sido... 6, porque se sumó Canadá. Canadá, exactamente, es cierto. 6 países se sumó Canadá esta mañana. Hablamos de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, que están pidiendo que... Y Canadá esta mañana. Y Canadá, exactamente, que abran una investigación por delitos de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, así es, así es. Eso es absolutamente grave. Recordemos que la Corte Penal Internacional no tiene lapsos para conocer de una denuncia, ¿ok? Pueden pasar 6 meses y tener un pronunciamiento, puede pasar 1 año, pueden pasar 20 años, pero lo interesante es que estos delitos no prescriben. Y lo interesante de esto es que la Corte Penal Internacional es reconocida por buena parte de la comunidad internacional. Esto quiere decir que si definitivamente la Fiscalía considera que hay méritos suficientes que hagan pensar en que efectivamente se pudieron haber cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y se canaliza un juicio en contra del presidente Nicolás Maduro, esto quiere decir que en algún momento el presidente Nicolás Maduro tendrá que rendirle cuentas a la justicia internacional. Otro dato interesante, Alba, es que la Corte Penal Internacional, como parte de la justicia penal internacional, entra a funcionar cuando no funcionan los canales judiciales a nivel interno. Es lo que se llama una justicia complementaria, ¿ok? Entonces, eso además demuestra que no hay posibilidad de hacer justicia con las instituciones venezolanas, que de suyo es un reflejo pésimo del funcionamiento de las instituciones democráticas en el país. Hay otra cosa importante que no hemos dejado a un lado y no porque no sea de igual importancia, sino por lo que es la noticia en caliente que la estamos viendo en este momento desde la Asamblea de la ONU. Y es que el Senado de los Estados Unidos introdujo una contundente ley, y lo voy a leer textualmente, dice: para la reconstrucción económica, política y social de Venezuela. Es una ley para su discusión, es una ley que se llama Estado de Derecho, Ayuda Humanitaria y Reconstrucción de Venezuela 2018. Sí. Wow, es primera vez yo creo que el Senado de los Estados Unidos introduce una ley que tenga que ver concretamente con
una crisis en todos los ámbitos de un país como Venezuela. Y es sumamente interesante porque quiere decir que el tema Venezuela no solamente está en la agenda de la Casa Blanca, no solamente está en la agenda del Departamento de Estado, no solamente está en la agenda del Departamento del Tesoro, no solamente está en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, está también en la agenda del Poder Legislativo de los Estados Unidos. Es decir, ya de alguna manera se está sintiendo la necesidad de establecer leyes internas de los Estados Unidos que tengan un efecto directo sobre la situación venezolana. Es decir, Venezuela representa sin lugar a dudas un tema de atención prioritaria para el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos. Y eso no es que es importante porque se trate de Estados Unidos y el imperio y la cosa, no, eso es importante porque quiera o no, Estados Unidos es un centro de poder a nivel mundial y mucho de lo que hace Estados Unidos tiene resonancia en el mundo entero y se replica en otros gobiernos. Podemos ver en el corto plazo que otros estados de la comunidad internacional hagan algo similar a lo que está haciendo Estados Unidos. ¿Cuál puede ser la resonancia que tenga la reciente visita del presidente Nicolás Maduro a China, la resonancia de los acuerdos que se firmaron, de ese dinero eso que es se un le otorga? tema, sí. Y ahora vemos pues el buque se llama el Arca de la Paz. El Arca de la Paz, sí. Sí, es el buque hospital de China que vino a prestar asistencia humanitaria por una semana a Venezuela. Me encantaría saber a quién se la prestaron, ¿no? Es interesante porque es el Arca de la Paz, pero vimos imágenes con soldados chinos armados. Vimos que quien recibe en Venezuela a esta Arca de la Paz, a este buque hospital, no es el ministro de Salud, no es ninguna representación de los médicos venezolanos, es el ministro de la Defensa. Vemos que el acto de recibimiento fue con una parada militar. Vemos que quienes de alguna manera controlan el listado de los pacientes que van a ser atendidos supuestamente en este buque hospital van a ser los consejos comunales, es decir, no va a ser el Ministerio de Salud que debería tener un listado de todas las deficiencias en materia de salud en Venezuela. Vemos una ausencia total de quien está llamado por la naturaleza del barco a dirigir sus operaciones en territorio venezolano y esto desvirtúa un poco el asunto. Pero además vimos una visita que hicieron los oficiales del buque hospital al Ministerio de la Defensa. Es decir, ellos no fueron a visitar los hospitales, ellos no fueron a reunirse con el ministro de Salud, ellos fueron al Ministerio de la Defensa, lo cual parece ser un absoluto y total contrasentido. Esto, sin embargo, ratifica la mera nomenclatura de buque hospital, ratifica que hay una crisis en el sistema de salud de Venezuela y que necesita ser auxiliado por entes foráneos, por agentes internacionales, como en este caso el gobierno chino a través del buque hospital. Pero también esto evidencia que hay una ideologización por parte de Venezuela en el manejo del problema de la salud, en el manejo de la crisis en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque no se acepta un buque hospital, por ejemplo, de otra nacionalidad, como pudiera ser el de Estados Unidos, que va a ir a las costas colombianas. Se acepta un buque hospital de un Estado que tiene una afinidad político-ideológica con el gobierno de Venezuela. Claro. Hablaste del ministro de la Defensa y me parece importante mencionar a Padrino López en este momento porque una de las sanciones que se vieron ayer está el ministro de la Defensa. ¿Qué tan delicado puede ser para un país que sancionen desde todo punto de vista hasta... Bueno, moralmente es una sanción importante y financieramente también lo es para él, pero es el ministro de la Defensa. Claro, y políticamente... Y es la segunda vez que hay sanción contra el ministro de la Defensa. Así es, y políticamente eso manda un mensaje a la comunidad internacional. Nosotros tenemos prácticamente un gobierno donde casi todos los funcionarios están en estos momentos sancionados por Estados Unidos y por otras entidades a nivel internacional. Eso coloca muy mal al gobierno venezolano y configura todavía más lo que hablábamos hace unos minutitos atrás, esta idea de un Estado forajido. Cuando tú tienes funcionarios gubernamentales de alto nivel, como ministros, primera dama, presidente de la República, sancionados a nivel internacional, tú estás definitivamente reconociendo que se están cometiendo delitos graves que no están siendo atendidos por el sistema judicial venezolano. Muy delicado, además, que el presidente Trump también hace referencia al mundo militar venezolano en su discurso. Así es, dijo en su discurso que él consideraba que cualquier irrupción militar en Venezuela podía inmediatamente deponer al gobierno. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. ¿Qué conlleva? ¿Qué conlleva eso pudiera conllevar a la interpretación de que el gobierno de los Estados Unidos estaría dispuesto
a reconocer cualquier gobierno que surja por una acción militar en Venezuela. Que obviamente no es lo que se quiere, obviamente pues por eso nos contenta la reunión de esta tarde con el presidente Nicolás Maduro, no es lo que queremos, una intervención militar. Se nos quedó en el tintero el tema de Luis Almagro. Nos quedaron muchas cosas en el tintero. Pero sí tiene que ver con esto de la intervención, sí fue, no fue prudente esa declaración del secretario de la OEA, Luis Almagro, al referirse a la intervención militar. Evidentemente no fue prudente, generó mucho ruido, generó mucha desinformación y va en contra de los principios fundamentales del derecho internacional. No concluimos, yo pensaba que qué bueno. Dieron unos minutos más, qué bueno. Mira, sobre Almagro hay muchas cosas que decir. Almagro viene a darle un vuelco completamente a la actuación de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque los Estados americanos habían estado focalizando su atención, inclusive durante la gestión del secretario Insulza, en la manera como se accede al poder en el continente americano. Y se partía de la base de que todo aquel que llegaba al poder por la vía electoral era automáticamente considerado un gobierno democrático y su permanencia en el poder debía ser garantizada por la Organización de Estados Americanos. Almagro llega y cambia completamente esta postura y dice, no es verdad, no necesariamente todo el que llega al poder por la vía electoral termina comportándose de forma democrática y rescata eso que ya existe dentro de la Organización de Estados Americanos, que es la separación entre la legitimidad de origen democrático y la legitimidad de desempeño democrático. Entonces dice, sí, es cierto, hay gobiernos que llegaron al poder por la vía electoral y tienen legitimidad de origen democrático, pero la perdieron durante el ejercicio de sus funciones. Y en ese grupo coloca precisamente al gobierno venezolano. Vamos a hacer la pausa, y venimos para continuar esta conversación con Giovanna de Michel, internacionalista, importante análisis. Seguimos con Almagro porque hay cosas que él ha dicho que tienen mucho que ver también con todo lo que está ocurriendo en este momento a nivel internacional. Y una de ellas es, según Almagro, las conexiones criminales de Venezuela con otras naciones y con grupos criminales. Vamos a hacer la pausa y ya venimos.